así que te mando un abrazo. Hola, bienvenida, bienvenido a Canal Astro Spiral. Mi nombre es Gemma y el mensaje de hoy es sobre la próxima luna llena que se da en eclipse total, luna de sangre. Voy a compartirte la carta y podrás ver la hora exacta. Dependiendo de tu punto geográfico, quizás se dé el día 13. El eje actual nodal, sabes que es nodo sur Virgo, nodo norte Piscis, y significa que todas las lunaciones van remitiendo y al servicio de este eje vértex, que es un punto y señal, dirección evolutiva hacia donde emplearnos, crecer y también que tenemos que ir actualizando. Estamos en temporada de eclipses, cada medio año se abren portales. Los eclipses son las lunaciones más importantes del año que aceleran procesos, puertas se cierran, puertas se abren en sentido figurado y que deviene literal. La astrología como lenguaje sagrado que también permite guiarnos, nos acompaña en el proceso de toma de conciencia y ahora mismo sería si puedo observar en qué momento estoy vital para identificar qué es lo que requiere actualizarse. Así que, ¿en qué momento estoy ahora? Y los códigos, contraseña, claves simbólicas, coordenadas zodiacales que nos ofrece la posición de cada tránsito, en este caso el eclipse lunar, nos describe el qué, el cómo, el cuándo, que es ahora, el dónde, qué casa se está activando, qué eje, qué cuadrantes están moviéndose, te están indicando dirección para tu desarrollo evolutivo. En videos previos he ido comentando sobre la energía y principio pisciano. Estamos en esta lunación recapitulando el año, recapitulando temas mucho más trascendentes también, que nos abre a esa conexión y revisión de múltiples facetas, niveles, intereses, motivaciones que dentro del tiempo concreto, ritmo de vida, a menudo se descartan. Y este ciclo, como propuesta cósmica, además evolutiva y con los eclipses, pues, de observar y dar lugar a esas múltiples dimensiones del ser, abrir a facetas más sutiles, además de la mundana concreta que estamos, y es la que estamos también resignificando con el nodo sur en Virgo. Iremos viendo cada una de las partes. Luna llena en Virgo, eclipse total y de nodo sur. El eclipse total nos ayuda a observar las sombras desde lo emocional, desde partes más primarias, quizás instintivas, más recurrentes, puede ser de mandatos también, en el modo Virgo, en el modo de servir. Es nodo sur, nos está indicando que esta energía virginiana, nuestros constructos cotidianos, nuestro sistema de vida, la manera de funcionar, la intención y acción en las prioridades de vida, la capacidad de discernir, que es importante, la necesidad de ejecutar modo virginiano y de organizar nuestro día a día, está viéndose en ese espacio de revisión. Nodo sur, una puerta que viene o nos posibilita cerrar. Eso significa modificar el modo de energía y sabemos que Virgo tiene que ver con microacciones que van replicando, van generando un eco, van generando un fractal en nuestra vida. Así que ya podríamos identificando qué microacciones, qué partes de mi rutina, desde que me despierto, cómo me organizo, cómo actúo en lo mundano, requiere modificarse, que no es perfecto, que es la parte virginiana, pero que necesito solucionar el problem solving, la capacidad resolutiva, crítica constructiva. Pero para ello necesito poder resignificar en una versión más amplia, donde se conciban más facetas de mi ser. ¿Mm? Si mi realidad, mi vida funciona y siento que estoy alineado, hoy alineada, que hay calma, que duermo tranquila, que me despierto en mis metas concretas diarias o mi organización orgánica funciona y es saludable, magnífico. Aquí podríamos además afinar qué nuevo orden más amplio puedo entrar y fluir. Pero en principio, con este nodo sur, con esta parte lunar, es hacer higiene, comprender que no funciona, honrar
para generar nuevos patrones, poder eliminar, que es el discernimiento de lo que no funciona. Lo entrego, lo doy, lo reciclo, lo transmuto y esa energía le doy un nuevo valor. Veremos que estamos haciendo en paralelo una apertura a la actualización de valores desde lo individual con Venus y próximamente veremos Venus Star Point. Habrán nuevos videos en relación a esto, que hay este vínculo de los planetas personales, de Mercurio, de Venus, de Marte, que son las herramientas del día a día, planetas interiores que nos ayudan a crear realidades de estos otros principios más vastos o arquetipos y que están en ese ajuste. Marte ya va directo desde el mundo anímico. Venus está retrógrado de Aries que irá entrando a Piscis. Mercurio próximamente se pondrá retrógrado y volverá a Piscis. Así que es desde lo personal a lo colectivo y conectar más con esas aguas que tiene que ver con el alma, con el mundo emocional. ¿Y qué hacemos en Virgo? De la tierra concreta pragmática, de la parte realista, de la argumentación racional, poder frenar y observar, darme suficientemente espacio, porque aunque sea energía mutable, que está acostumbrada más, o su naturaleza, su capacidad, su talento, es el ver posibilidades, y en Virgo puede ser la duda, qué es lo concreto que tengo que hacer, y se pierde en esa capacidad resolutiva que tendría cuando no hay un sentido profundo. Y si no hay un sentido aún, es poder frenar y decir, necesito contemplar más, necesito atenderme más internamente para poder dar esa claridad. Si el automatismo virginiano de resolver, porque si no siente que pierde el tiempo, frena el poder hallar y con calidad, ¿no? Esa autoescucha, el talento virginiano, que es generar y optimizar el tiempo, los recursos para que toda la secuencia funcione de manera óptima, deja de hacer su servicio, porque no estoy encontrando la dirección, el desde qué lugar, que es la parte solar, es el sol, ¿dónde está tu sol natal? Virgo ayuda a servir, vemos la secuencia de Leo a Virgo, esa conciencia o lugar de diferenciar desde una parte inicial egoica y como en esta etapa pisciana va ampliándose a más de lo que he sido hasta el momento, de cómo he construido la imagen de mí misma, mí mismo, de mi propia identidad, de cómo comparto mi autenticidad, ¿no? Mi manifestación, cómo me expreso. Y con este Virgo, hallando nuevas técnicas, recursos, formas en la artesanía, en ese diseño creativo de nuestra realidad. Y desde lo mundano, práctico, pragmático, dependiendo de las 12 casas y de 6 posibles ejes de casas, de direcciones, de cuadrantes del primero al tercero, del tercero al primero, del segundo al cuarto, del cuarto al segundo, de donde tengas este eje, está indicando qué nuevo ordenamiento que sea práctico, pero que esté nutriéndose desde el silencio, desde desde ese vacío. Así que en esa parte de Virgo, del servicio, de las obligaciones, de nuestro cotidiano, del trabajo, de la manera de organizar, del funcionamiento de nuestra vida, en lo concreto, qué no funciona, qué necesito terminar, qué necesito descartar, qué tengo que resolver, identifica. Y vamos de esa parte de ciencia dura, de lo concreto, a algo más abierto, holístico y comprendiendo que todo está conectado en nuestro sistema, que esa parte física o trámite que requiere resolución quizás está frenando toda una secuencia, que nuestro sistema desde lo más mínimo, que tenga esa carga de presencia, de intención, de amor y de acción, los distintos arquetipos que van acompañando esa evolución, es el descubrir. ¿M? Y acompañando también facetas de incertidumbre y facetas de malestar y permitiendo ese espacio desde un lugar constructivo, buscando generar la salud, o sea, buen funcionamiento del sistema interno psíquico y concreto. Sabemos que desde la emoción, que es donde se va
resguardando y también es parte raíz de nuestras acciones, se puede somatizar un trastorno emocional, que es no hay claridad o hay malestar o hay sufrimiento o hay temor, genera unos síntomas específicos y hace enfermar el sistema. Con la luna en eclipse sería muy potente hacer esa higiene emocional, limpieza. Quizás hayas leído La enfermedad como camino, si no totalmente recomendable para ver esa relación y correspondencia entre arquetipos, entre facetas que quizás nos cuesta más integrar y el cuerpo cuando lo somatiza. Hay a veces molestias o enfermedad que son muy concretas y de origen físico, aunque cuando no es claro y cuando está Piscis y toda la energía de agua que estamos moviendo, puede ser o es natural que sea algo somático. Así que aprender a leernos también en esa parte corporal y cómo digerimos, que es parte también ese intestino fino, virginiano, en lo que ingerimos alimentos y también emociones es primordial para generar la salud en el sistema corporal. Así que buscar soluciones concretas a temas que nos intoxican. Y Virgo, listarlo, puedes escribirlo. Regente inicial es Mercurio, nos habla de estos principios de percepción, de cómo comprendemos la realidad. Mercurio entrará retrógrado en Piscis, ahora está en Aries, ese vaivén de fuego de qué quiero yo y que requerirá ir a observar a lugares de mayor silencio, más poéticos, más de imagen y menos de constructos que ya están muy elaborados, que están muy condicionados, que no es nuevo terreno de nuestro ser, como un lugar virgen que se va abriendo o donde podemos generar nuevas conexiones entre facetas de nuestro ser. También como regente de Virgo vemos Ceres, Demeter, y esa correspondencia con el pueblo, con el trabajo en esa tierra, en esa recolección, como los seres ahora mismo, individuos en su fuerza en el sistema, pueden ayudar a modificar patrones y estructuras que no son saludables. Así que estamos haciendo ese pasaje muy fuerte de Virgo, de la idealización de lo concreto, hacia facetas más sutiles, más internas, apreciar la empatía, amplificando, viendo el valor de conectar con el corazón, con el sentir y volver a hacer esa conexión directa, ¿no? Sin filtro de alguien que me dice lo que debo percibir, sino aprendiendo a conectar con lo sagrado, que es ese estado de presencia, todo tú, toda tú, en cada momento. Y la experiencia de la encarnación de la conciencia cósmica. Estamos reuniendo esas partes separadas de Virgo, esas parcelas, esas piezas del rompecabezas y poder ver ese mapa, ese contexto, más del 2D al 3D, algo más amplio y también crear nuevas secuencias desde cada acción, abrir nuevos caminos, nuevas ramificaciones coherentes con el criterio actualizado, con el sentido actualizado, con mayor presencia, aunque sea, se irá reordenando. Estamos en la etapa de la humanidad, Kali Yuga, que es un cierre, un fin de era que ha ido enfatizando o valorando la cantidad ante la calidad. Y el cierre es una etapa de degeneración o de decadencia, porque es una transición, está transmutándose y es muy importante mantener y cuidar la calidad de lo que sí para no colapsar, sí, en el entorno, en el exterior hay mucho cambio, mucho, 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 como sabes, y es importante mantener ese núcleo energético lo más sano posible, porque después de esta etapa de transición, si somos capaces como humanidad de superarla, es una etapa de regeneración. Y ahora, en esta faceta pisciana, estamos sembrando los principios que irán brotando en esa primavera espiritual que sentiremos desde Neptuno entrando en Aries, Saturno entrando en Aries. Está en fase balsámica Saturno a Neptuno, está modificándose las estructuras y se va deshaciendo esos límites. Y aunque las estructuras que había no eran válidas o no eran equitativas o no eran justas o no cumplían los derechos humanos o principios que se nos está señalando que requieren modificación y reformulación, esas pocas estructuras que habían también se están disolviendo
Claro, es como el suelo desaparece, entre comillas, en ese sentido de estabilidad. Y en estos momentos esa estabilidad, cuando hay tanta agua y es como un tsunami que mueve y perdemos la orientación se halla en ese centro. El poder escuchar y orientar desde el interior. Y desde ahí podemos ir avanzando mejor para ir hacia esa otra etapa que se dice también que va naciendo, que es la edad de oro en estos principios donde hay una evolución más notoria del hombre depredador a esa conciencia global, holística y más armónica entre los seres, entre la naturaleza, entre los animales, entre los seres vivientes, ¿no? Y ampliarnos a esos sentidos limitados, que son los físicos, veo lo que llego a ver a unos metros, escucho, ¿no? Y etcétera, a algo mucho más sutil y mucho más vasto, esa visión interior. Muchas gracias por estar aquí. Buen camino, buena limpieza, buen orden, mucha calma, conectar con el cuerpo, conciencia de todo lo que ingieres, observa, identifica qué requiere actualización. ¿Qué puerta cierras? ¿Qué modo de hacer? ¿Qué hábitos no funcionan más? Y no desde un lugar racional lo decides, sino desde tu corazón, desde tu certeza, desde tu responsabilidad, desde tu capacidad de crear, desde tomarte en serio en un nuevo nivel y de asegurarte de lo que depende de ti, de tus acciones. Y aquí también quiero compartirte la carta y puedes ver este trígono entre Luna, Urano, sextil. Realmente se pueden hacer cambios que sean fértiles, que den en contextos posibles. Desde los nuevos valores, Urano rige Venus, está retrógrada, necesita ir a nutrir un poquito más y hacer ese sello, esa activación con el Sol. Próximamente, el día 23 de marzo. Mientras sigue observando lo concreto, sintiendo lo sutil, cuidando cada parte, cada faceta, cada minuto, sin sobreanálisis, permitiéndote fluir, pero sobre todo ocupándote, si puedes, una vez al día, mínimo de esa intención. ¿Y para qué estoy con esto? ¿Y qué necesito resolver? Si es lo más concreto que necesitas, allí enfocar la energía. Y si necesitas abrirte más, dedicarte esos momentos de escucha y de silencio, algo nuevo que quieres abrir en ti y algo que descartas en este cierre. Durante el eclipse va a resonar más, vas a ver lo que no funciona y es esas señales tan obvias que dicen hasta aquí. ¿Mm? Comprendí la lección. ¿Y qué hago con esto? ¿De acuerdo? Que estén a favor de tu sentir. Y si hay facetas que aún te tironean, está operando tu sombra, te está dirigiendo tu sombra, ocúpate de intentar comprender más. Sí, son etapas, vamos oscilando, no es estable ni perfecto, somos humanos, somos orgánicos, nos va impactando el entorno del mundo interno y va moviendo las estructuras que hemos ido creando que en cierto momento funcionaban. Sí que es ir volviendo, entrando en ese nuevo ritmo constante y ahora pudiendo abrir, ampliar la sensibilidad y estando ocupándonos de temas concretos que van a favorecer, si nos ocupamos, si intentamos resolverlos en lo posible, nuestro sistema de realidad. Si te apetece comentar qué estás viviendo, qué hechos concretos se manifiestan, magnífico. Un abrazo, buen camino y hasta la próxima. Gracias por estar aquí.